Bienvenidos al Islam in Spanish Show. Islam in Spanish es una entidad sin ánimo de lucro destinada a producir material en multimedia para la educación de los latinos sobre el Islam. Usted puede conseguir Islam in Spanish a través de la página www.islaminspanish.org. En este año 2011 estamos presentando la nueva serie que incluye mostrar el Islam como una verdadera nueva forma de vida. La grabación de este programa se está haciendo en el centro social y educativo llamado Andalucía Center. En este día de hoy daremos continuación al título iniciado la semana anterior, Raíces Islámicas en la cultura latina. Tenemos de nuevo la presencia de nuestro invitado, Daniel Hernández. Él es Abdullah Daniel Hernández. Y en este día le damos la cordial bienvenida al programa de Islam in Spanish. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, muy amable. Mucho gusto. Estimado señor Hernández, era tan interesante el tema de la semana anterior y le pedimos que usted regresara. ¿Pudiera usted hacernos un recuento del tema de la semana anterior? Breve recuento. Seguro. Bismillah. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. La semana anterior hablamos acerca de cómo el Islam se expandió rápidamente desde Mecca hasta la península ibérica. El Islam llegó a la península ibérica en el año 711, quiere decir que son menos de 100 años después de la muerte del profeta Muhammad. Cuando los musulmanes cruzaron el norte de África, recibieron una petición de ayuda de la gente española que vivía en la península ibérica, en cual estaban pidiendo ayuda de la opresión, porque estaban oprimidos. Y si regresamos un poco a lo que mencionamos, ¿quién gobernaba la península ibérica en esos tiempos? Eran los visigodos. Los visigodos aceptaron, se convirtieron en católicos y luego continuaron con las mismas costumbres de forzar a la gente a que acepten el catolicismo. Lo que sucedió fue que la gente escucharon de esa fuente que venía del norte de África y que estaba promoviendo la libertad de religión. Y ellos escribieron una petición a los musulmanes en el norte de África a que le ayudaran de esa opresión que tenían. Recordamos entonces al rey Rodrigo, que era el que gobernaba España en aquel entonces. Cierto. Y tenía muchos soldados y aplicaba opresión. Cuando vinieron entonces, era a buscar a los musulmanes para pedirles ayuda para liberarse de la opresión del rey Rodrigo. Correcto. Y también encontramos de que cuando 2 años después que los musulmanes entraron a la península ibérica, lo que sucedió fue que el hijo del líder musulmán del norte de África llamado Abdulaziz, el hijo de Nuseir, escribió un tratado, una ley que le daba la buena nueva a la gente que vivía en la península ibérica de la libertad de practicar su religión, sin ser forzados a aceptar la religión musulmana. Que eso es clarificando las misconcepciones, que el Islam se expandió por la espada. Sí. Esto es muy interesante. Realmente también es importante mencionar la influencia de la cultura islámica en la arquitectura latina. Ok, en mención, como mencionamos anteriormente, la primera palabra,
de raíces Guadalajara. Guadalajara, Wad el Hijara. Este es un Entonces ejemplo. yo tomé la oportunidad de ver si hay hechos que también respalda a la definición de esa palabra. Y muy interesante, vimos imágenes anteriormente de Alhambra, y vimos los arcos, y vimos las plantas en Los jardines. los jardines. Y el agua como fluye a través Exacto. de los jardines. So, miremos en comparación una foto del edificio gubernamental El edificio de gobierno en Guadalajara. Guadalajara y Alhambra. Ve que hay relación entre los arcos, las Exactamente. plantas, el patio. Es importante resaltar que en la arquitectura de la civilización islámica, en todos los sitios en donde la civilización islámica tuvo su influencia, vemos el uso de arcos, como él lo explica, el señor Hernández, y también vemos cómo se ha aprovechado el uso del agua. A los musulmanes se les debe el término agua blanca y aguas de drenaje o aguas negras. Ellos sabían traer el agua limpia para el uso humano y luego cómo la drenaban. Pero han sido los maestros a nivel mundial porque todo el mundo busca imitar esta belleza de construcciones, arquitectura hecha con hermosos jardines. Ok, mashallah. Excelente. Quiero pasar hacia el próximo país. O vamos de jornada de país en país. No vamos a tocar todos los países, algunos. So, miremos las raíces islámicas en Colombia. En Colombia nosotros tenemos una zona cafetera bien extensa, bien importante. Los musulmanes descubrieron las zonas ideales para el cultivo del café. En este momento nosotros tenemos una gran gratitud hacia la cultura islámica, porque nos llevaron no solamente a Sudamérica, sino también a Centroamérica. Los países de habla hispana que cultivan café, le debemos todos a la cultura islámica el desarrollo del cultivo. En Colombia tenemos un centro internacional, mejor, un museo internacional sobre el café. Y allí tuve la oportunidad de mostrarle a la persona que se llama Muyaje Fletcher, que es mi hijo, cómo el café, desde su nombre técnico, Coffea arabica. La palabra coffee es género y arábica es la especie. Ese es el nombre botánico, Coffea arabica. ¿Por qué arábica? Porque no fueron los españoles los que llevaron el café a Colombia, fueron los musulmanes del Yemen y Etiopía. Y no solamente enseñaron el cultivo del café, sino las técnicas de su procesamiento. La despulpadora, el uso del secado, del lavado del café, del secado y de constituir un grano que se constituyó en el primer producto agrícola de Colombia. El Museo Internacional del Café está localizado entre dos cordilleras, porque Colombia tiene tres cordilleras: la occidental, que va pegada al Océano Pacífico, la cordillera central y la cordillera oriental, que va a morir a Venezuela. Entonces, encajonadas entre la cordillera central y la occidental, tenemos zonas cuya temperatura oscila entre los 18 y los 23 grados centígrados. Y los suelos son de naturaleza volcánica, ricos en superfosfatos. Y por eso el café colombiano tiene esa excelencia, además de que en su cosecha es grano por grano y solamente se cosecha el grano maduro. Todas estas son técnicas de la influencia islámica en Colombia, de manera que gratitud para la cultura islámica en Colombia, porque todo el mundo conoce la calidad del café colombiano. Quería preguntarle, usted que es de Puerto Rico, ¿puede mencionarme alguna influencia de la cultura islámica en Puerto Rico? Sí, la cultura es muy interesante
que el monumento más conocido y más popular en Puerto Rico es llamado El Morro. Y si vemos la construcción del Morro en comparación al castillo de Melilla, entonces, Melilla, España. Melilla en España, vemos la similitud. Y también hasta el nombre, de dónde es el origen, El Morro. El Morro era un nombre que le llamaban a los musulmanes, porque eran de color, los morros. Entonces, cuando miramos a estas fotos de El Morro y el castillo en Melilla, vemos la similitud. Y el lugar donde se construyó, cerca del mar, y se ve muy, si le cambiamos los nombres, podemos confundir uno por el otro, de tan similares que son. Y es también interesante que no es solamente en Puerto Rico, sino que también tenemos en la isla llamada La Española o Haití, donde es conocido que vino Cristóbal Colón. Entonces tenemos un video de nuestro hermano Omar Weston, que visitó a Haití y dio esta maravillosa encuentro a este lugar. Omar Weston es el director del Centro Islámico en Tequesquitengo, Morelos, en México. Y en esta visita, él nos está dando una muestra personalmente de los diferentes equipos e instrumentos que la cultura islámica pudo trasladar en los barcos, inclusive los barcos que usó Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. Allí vemos el astrolabio por el lado derecho del compás. Y también hay otros equipos que son propios del desarrollo de la cultura islámica, porque ellos fueron muy buenos navegantes y se puede decir que sin los navegantes musulmanes, quizá Cristóbal Colón no hubiera llegado a América. Es muy interesante, entonces quiere decir que los esclavos que fueron trasladados desde el Andaluz desde España hacia América Latina, eran personas educadas, eran personas que tenían posición social, eran personas que contribuyeron a hacer posible esta jornada desde España hacia América, porque los instrumentos que fueron usados fueron inventos de musulmanes. Exactamente. Entonces no eran inventos de los españoles, no era invento de los europeos que vinieron desde el norte, sino que eran contribuciones musulmanas. Es muy interesante que ahí tenemos a un sabio musulmán llamado el doctor Abdullah Hakim Quick. El doctor Abdullah Hakim Quick, muy conocido en el mundo islámico porque es un profesional y es un verdadero investigador, pero más que todo un historiador. Y recordemos que en el Islam todo tiene la forma de verificarlo con la verdad. Y ahí tenemos una explicación que nos va a dar el señor Hernández acerca de la labor que él está desarrollando. Sí, es muy interesante porque en el año 1996-1997 el doctor Abdullah Hakim Quick escribió un libro llamado Las raíces profundas, Deeper Roots. Y en este libro, que es único en el tema, él habla acerca de la historia de los musulmanes que vinieron desde España hacia las tierras de las Américas, ¿ok? Y antes de la venida de Cristóbal Y Colón. antes de la venida de Cristóbal Colón, y los documentos que fueron encontrados de tratados musulmanes con personas que vivían ya en América, ¿ok? Exactamente. El doctor Abdullah Hakim Quick no se quedó satisfecho con ese libro que le escribió, sino que él ha seguido en su labor
expandiendo. Y ahora más que nada, en el mes de junio, dando la oportunidad para la persona que quiera expandir su conocimiento y ver los hechos y dar histórico en el andaluz. So, el doctor Abdullah Hakim Quick, que es un sabio que se graduó de la Universidad de Medina, que Medina también es un famoso apellido en nuestra comunidad latina, pero que es origen árabe. ¿Ok? So, el doctor Abdullah Hakim Quick tiene un tour que él es el que es el líder en Al-Andalus. Y se llevará a cabo en junio 15 del 2011. También hay una mención de la contribución islámica hacia el mundo, que fue alocución que dio nuestro presidente Barack Obama, dando testimonio de esta contribución. Tenemos el presidente en pantalla, pero nosotros debemos recordar que en Houston, en nuestra localidad, a raíz de hace 5 años atrás, cuando Katrina, los musulmanes dieron una gran contribución económica y física. Yo tengo todavía recuerdo con mi uniforme de que nosotros fuimos a repartir desayuno, almuerzo y cena. El capital de la comunidad musulmana fue grande, porque esa es la manera de sentir la humanidad. El musulmán da la mano, da ayuda, da caridad. Y eso es un testimonio de que hasta el mismo presidente, nuestro presidente en el Estados Unidos, da testimonio que dice: tenemos una deuda de la contribución musulmana hacia el mundo. Y él comienza a describir las contribuciones del astrolabio, las contribuciones del acueductos y muchas contribuciones médicas. ¿Okay? Y eso le da valor y respeto a un líder cuando reconoce contribuciones mundiales de otras civilizaciones. También vemos y estamos en relación a este tema, raíces islámicas en la cultura latina. Damos un recuerdo de la expansión del Islam dentro de la comunidad latina. ¿Me puede explicar acerca de este artículo en esta revista llamado The Message? El mensaje en español. Aquí lo tengo precisamente y aparece en pantalla. Si ustedes ven allá en el centro, y lo tengo cerquita, dice: no hay ningún Dios sino Alá, y Muhammad es el mensajero de Alá. Ese es el voto que una persona da para hacerse musulmán. ¿Me lo puede repetir de nuevo otra vez, por favor? No hay ningún Dios sino Alá, y Muhammad es el mensajero de Alá. Excelente. Esa es la llave. Esa es la llave para una persona entrar en el Islam. Ese es el testimonio de fe. Si una persona ya da testimonio de que hay un solo Dios y de que Muhammad es su último mensajero, dice ese testimonio y ya es musulmán. Entonces, dice message en inglés, latinos, la búsqueda para el Islam. Cada día nosotros estamos registrando y por eso las banderas que ven ustedes en la parte de abajo corresponden a los países latinos. Y por los lados, gráficas de nuevos musulmanes que cada día ingresan hacia el Islam. Vamos a dar una conclusión de este tema en el día de hoy. Nosotros podemos darle la sincera gratitud a nuestro entrevistado de hoy, Abdullah Dani Hernández. Y también Islam in Spanish registra este tema sobre la influencia de las raíces islámicas en la cultura latina. Disculpe que lo interrumpa. Antes de continuar, ¿dónde podemos aprender más sobre el Islam?
sobre el Islam en el lenguaje español. Al principio de este programa dijimos la página web www.islaminspanish.org y también Esa es la página. esa es la página que ustedes consiguen en la internet. También tenemos el servicio de YouTube, ¿sí? ¿Qué otra? Es una fuente de multimedia que enseña videos. Tenemos nuestro canal que se llama Islam in Spanish TV. Y también, si se quieren comunicar con nosotros y tener chat con nosotros, nos pueden encontrar en la página de Facebook. Okay. Facebook, y después escribe en el search Islam in Spanish. Y ahí te puede comunicar con nosotros y también estar al día. ¿Dónde está Islam in Spanish? Puede ver recontado de que Islam in Spanish estaba en California. Islam in Spanish, el grupo de Islam in Spanish estaba en Chicago, en Dallas, Texas, y en diferentes partes de los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Si quieren comunicarse con nosotros, están bienvenidos a comunicarse con nosotros a través de Facebook y esperamos sus comentarios. Debo decirles a ustedes que a raíz de este tema, personalmente, quiero hacer un llamado a las autoridades, llámese consulados o representantes de nuestros países, ¿verdad?, para que revisemos nuestra historia. Miren, es una matemática sencilla. Si España reporta que los musulmanes, la cultura musulmana, estuvo hasta 1492, que reportan el descubrimiento de América, entonces, ¿qué quiere decir? Que 800 años atrás, esa historia que corresponde a los musulmanes, a la cultura islámica, esa no nos la enseñaron. Tenemos derecho para pedir revisión de la historia. Y este es el momento para decirle a ustedes, hay que leer, hay páginas hay revistas como esta y varias que nosotros podemos recomendarle a ustedes para que busquen. El lema del musulmán es la búsqueda de la verdad espiritual, pero qué bueno es cuando tenemos pruebas en la mano. Tenemos siempre preguntas sobre este tipo de temas. Vamos a aprovechar a nuestro invitado, Daniel Hernández, para que pueda responder algunas de las preguntas de la audiencia. Nuestro invitado está bien preparado, él habla sobre todo lo que es la cultura islámica. Contáctenos a través del número 713-468-3115. Si usted nos envía un email, está la dirección en pantalla, info@islaminspanish.org. También recuerde nuestra página www.islaminspanish.org. Las preguntas de la audiencia, por favor, serán respondidas de forma inmediata y las que ustedes quieran hacer a través de las páginas que estamos dando. De la audiencia, ¿qué preguntas tienen para nuestro invitado? Por favor, hermana. Sí, esta pregunta es para el señor Hernández. ¿Cuál piensa usted que fue la invención más grande que hasta ahorita seguimos usando? Fuera que mencionó el compass, que dicen, o sea, perdón, no sé cómo se dice en español, pero ¿cuál es lo que estamos usando hasta ahorita que ha sido la invención más grande que podemos decir actualmente estamos el invento más grande que yo puedo hoy en día es el lens. ¿Cómo se llama? ¿La lente? El lente. ¿Por qué? Porque hoy en día desde el lente usamos la cámara. Todo teléfono tiene cámara. Todo el multimedia, el método de comunicación por el lente. En todo lugar está la computadora, es un lente. El televisor es un lente. Hoy en día, eso es en relación a la comunicación, a la vida cotidiana. Yo pienso que eso es uno de los más importantes relacionado a la multimedia. Pero hay muchos inventos grandiosos en relación a diferentes temas.
es la oportunidad, gracias por su pregunta, porque esto nos permite decirle a ustedes que tenemos la oportunidad de hacer un programa en el cual mostraremos todos los inventos que se le debe a la civilización islámica. Aquí estuvo en Houston, en la mezquita del Dawah Center, exactamente en Downtown, en la Franklin con la Main, y estuvo el museo, en donde nos muestran por todas las secciones los diferentes inventos desde la antigüedad, por las cuales decimos lo siguiente: a raíz del advenimiento del Corán, a través del profeta Mohammed, se despertó el interés científico. Recordemos que él, el profeta Mohammed, no sabía leer ni escribir, pero a través de él fue la llave para dejarnos el Corán y la Sunna. Los descubrimientos científicos se van a mostrar en estos programas y vamos a tener la oportunidad no solamente de hablar de la lente, sino de toda la ciencia, las artes, la medicina. Por favor, ¿tiene otra pregunta? Ok, mi pregunta es es que yo acabo de empezar a tratar de estudiar la historia del Corán, y sobre la pregunta que puedo hacer es, cada que yo quiera dar información sobre el Corán, tengo que hacer el ritual de siempre de lavarme las manos y... No sé cómo decirlo, pero... Ok, es muy buena pregunta. Primero que nada, el Corán el Corán en sí es en árabe, ok. El Corán que está preservado, las vocales, todo es el árabe. Ahora, lo que tenemos es la traducción del significado de árabe a español. Ok, si lees el Corán en el lenguaje español, claro que saca el beneficio del mensaje del Corán. Y si usted pone la intención y se purifica por el honor del Corán, está bien, y por complacer a Dios. Pero ya en el lenguaje español no es necesario, porque eso es la traducción. Ahora si dice el Corán en original, el árabe, entonces ya es diferente. Ok, entonces, en relación a buscar conocimiento, Dios no le toma cuenta a la persona por lo que no sabe. Y Dios no le pone una carga a una persona más pesada que la que pueda cargar. Y por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad, una persona que está en búsqueda de conocimiento y tiene una enfermedad que no puede aguantar los gases, ¿ok? Entonces quiere decir que tiene que purificarse cada vez. No, porque ya tiene una excepción, y esa excepción es porque tiene una enfermedad. ¿Ok? Entonces, en la búsqueda de conocimiento, en este aspecto no es requerimiento para usted cuando está buscando información acerca del Corán. Ya si quiere obtener el Corán en árabe, entonces por respeto a la pureza del Corán en árabe, entonces sí es mejor purificarse. Gracias. Recordemos la página de Islam in Spanish. Tengo el honor de decirle a ustedes que yo he sido el narrador oficial de Islam in Spanish en este momento. El único Corán en el mundo hecho en español lo tenemos a través de Islam in Spanish en 26 CDs y lo consigue a través de la página que le estamos dando. Muchas gracias por la asistencia a este show. Islam in Spanish agradece a nuestro invitado en este día y también a ustedes por la presencia en este programa. Una obligación les queda. Una vez conocido este conocimiento, por favor transmítalo y transmita la manera de dárselo a saber a los demás. Así se cumple la misión de Islam in Spanish, enseñando las verdades del Islam para la comunidad latina. As-salamu alaikum, que la paz de Dios sea con ustedes. Wa alaikum assalam. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله